Buenos días para todos nuevamente y vamos a dar inicio al segundo periodo académico de matemáticas de grado sexto. ¿Listos? Y como primera medida quiero tratar de recomendarles de que usemos estas dos plataformas que están viendo en la pantalla para el desarrollo de nuestras clases virtuales. ¿Listos? ¿Cuál es la primera otra plataforma? Primera plataforma de Google Classroom, ya algunos la han manejado, sin embargo para los que no hayan tenido acceso a ella, les recomiendo manejarla, ya que en caso de entrega de trabajos y demás es mucho más viable y mucho más concreto y no hay tanto reproceso en el desarrollo de trabajos y en la entrega de trabajos. ¿Listos? Entonces acá dejo el código de acceso a la clase. Sin embargo, también en la parte de abajo de la descripción voy a dejar un enlace directo al Google Classroom, en donde ustedes lo único que tienen que hacer es ingresar con su cuenta de Gmail y en la parte superior y derecha les va a pedir un código de acceso, el cual es este. ¿Listos? Ingresan su código de acceso y automáticamente están dentro de la clase. Y como segundo herramienta para la entrega de trabajos y el desarrollo de actividades vamos a usar el correo. ¿Listos? Estas son las dos métodos de envío de trabajos que vamos a usar. Porque si usamos el WhatsApp es un medio un poco tedioso por la cantidad de trabajos que llegan y no llegan de manera organizada. Sin embargo, si usamos estos dos tipos de herramientas, nos va a ser mucho más fácil el acceso a la información y el acceso a nuestros trabajos. ¿Listos? Entonces les recuerdo, esos son los dos medios que vamos a tratar de usar. Les recomiendo mucho, si se pueden usar, mucho mejor. Entonces vamos a ver los ejes temáticos. La temática principal que se va a abordar en este segundo periodo académico son los números racionales. ¿Listos? Ese es el tema principal de nuestro núcleo temático para el segundo periodo académico. Y a continuación les voy a nombrar uno por uno los ejes temáticos para este periodo. Entonces, el primer eje temático que tenemos es historia de los números racionales. El segundo eje temático es conceptos de los números racionales. El tercero es el conjunto de los números racionales Q, ya voy a explicar por qué esa letra. Y el cuarto vamos a ver lo que son fracciones equivalentes. En el quinto ítem vamos a ver el número racionales y los números decimales, su transformación de racional a decimal y de decimal a racional. Como sexto ítem tenemos la representación de los números racionales en la recta numérica. Vamos a aprender a representar números racionales en la recta numérica tanto como fraccionario como número decimal. El séptimo ítem es orden de los números racionales. Vamos a identificar a través de los símbolos mayor que, menor que, igual, cómo identificar una fracción entre otra y compararla si es mayor, menor o igual. Y por último vamos a ver las operaciones básicas entre números racionales. ¿Cuáles son este tipo de operaciones? Son la suma, la potenciación, la resta, la multiplicación, la división, la radicación y la logaritmación. Entonces, dando inicio a nuestra clase, como siempre les he dicho, recordemos que todo lo que esté en los videos debe estar consignado. Entonces, como primera medida, ya después de haber anotado en los ejes temáticos, vamos a anotar la fecha. Hoy es 20 de abril del 2020. ¿Listos? Y como propósito para la clase del día de hoy tenemos el conocer el concepto de los números racionales. Ya habiendo copiado la fecha y el propósito, vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. Para nuestra clase del día de hoy, el primer punto a abordar es historia de los números racionales. Vamos a ver una breve historia sobre este tipo de números, en dónde eran usados y por qué eran usados. Este tipo de números se usaron por primera vez en el Antiguo Egipto, en donde ellos realizaban cálculos utilizando fracciones con numerador 1 y como denominador un entero positivo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos usaban para calcular los valores numéricos usaban una fracción con numerador 1. ¿Qué quiere decir? Que todas las fracciones iban a ser igual a 1 en su numerador, perdón, en la parte superior de la fracción. ¿Listos? Y como denominador usaban números enteros positivos. ¿Qué quiere decir? Que entonces ellos usaban, por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto,
un quinto, etcétera, para expresar cantidades numéricas. ¿Listos? Para ellos escribían este tipo de fracciones usando un símbolo que era una elipse en la parte superior expresando el 1 y en la parte de abajo usaban otro tipo de símbolos para expresar el denominador. Por ejemplo, acá en nuestro caso ellos siempre usaban este símbolo para expresar el numerador que era igual a 1. ¿Listos? Y en la parte de abajo usaban unas líneas verticales expresando el denominador, indicando las líneas la cantidad de números que iban a expresar. En este caso, como vemos que tiene una elipse que es igual a 1 y 3 barras verticales que es igual a 3, es lo mismo que nosotros conocemos hoy en día como un tercio. De esta manera ellos expresaban los números fraccionarios o los números racionales. ¿Listos? Ahí, a medida que aumentaba el número en su parte del denominador, los símbolos iban cambiando. Sin embargo, quiero dar es como una breve historia de cómo se usaban y para qué. Ahora vamos a ver el concepto de los números enteros, racionales, perdón. Los números racionales se usan para representar la relación entre dos cantidades o dos magnitudes. ¿Qué significa esto? Esto significa que estos números nosotros los usamos para expresar la relación o la comparación entre dos factores que tenemos en el numerador, que es la parte de arriba de una fracción, y el denominador, que es la parte de abajo de la fracción. ¿Listos? Esto con el fin de que de hallar un valor de diferencia entre estos dos valores. Y también se usan magnitudes. Estos números son muy usados en magnitudes físicas, por ejemplo, cuando nosotros queremos calcular la aceleración de un cuerpo. En ese caso nosotros tenemos en cuenta la distancia que recorrió el cuerpo, que iría en el numerador, y el tiempo que recorrió el cuerpo, que iría en el denominador. Esto es lo que nosotros conocemos como kilómetros por hora, por ejemplo. Esa es una forma de expresar la aceleración usando este tipo de números. Como les decía, su uso básicamente es en las áreas de la física. Se usa muy frecuentemente para expresar la relación que hay entre la distancia y el tiempo que recorre un cuerpo o un móvil. Y en economía se usa mucho para calcular porcentajes. ¿Cuáles son sus características? Una de las primeras características es que son infinitos. Gracias a que estos números pertenecen al conjunto también de los números enteros, tenemos de que todos estos números van desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, como su nombre lo indica, son infinitos. No tienen sucesor ni antecesor. ¿Qué quiere decir? Si yo cojo un número, es un número fraccionario o racional, y lo ubico en la recta numérica, como este número tiene infinidad de números que lo suceden y infinidad de números que lo anteceden, por lo tanto no tiene ni sucesor ni antecesor. Por ejemplo, si yo ubico en la recta numérica del número 2, si yo me doy cuenta, usando los números racionales, tenemos infinidad de números que lo suceden como cuáles podrían ser. Si yo tengo el 2, lo sucede el 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, etcétera, ¿cierto? Entonces tiene infinidad de números que lo suceden y lo anteceden como cuál. Como tomé como ejemplo el 2, entonces tengo el 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, etcétera. Por lo tanto, su segunda característica es que no tiene ni sucesor ni antecesor. ¿Listos? Y pues como ya les dije, son infinitos porque hay infinidad de números entre un número y el otro. Podemos expresar. Para conocer más sobre este tipo de números vamos a ver el conjunto que los compone. Entonces, como ya les había dicho, este número se compone por el conjunto de los números enteros, que recuerden que lo representamos por la letra Z, ¿verdad? Dentro del conjunto de los números enteros está el conjunto de los números naturales, que son todos los números que van desde 0 hasta más infinito, que nosotros los representamos el periodo pasado con el color verde. ¿Listos? Y los números enteros negativos, que los representábamos con el color rojo, ¿cierto? Este es el conjunto de los números enteros Z. En este caso, estos números también van a estar incluidos, pero se les agrega un adicional que lo compone el conjunto de los números Q. Todo número racional o fracción está inmerso entre el conjunto de los números Q. Este conjunto de los números Q, ¿qué lo compone? Lo compone los números naturales, que ya los habíamos visto, los números enteros, que se componen de los números naturales, como les dije,
más los números enteros negativos, listos, y aquí ingresan los números racionales que se pueden expresar en forma de fracción, quiere decir en forma de fracción que tiene un numerador y un denominador, esto lo vamos a ver más adelante, listos, como este es el ejemplo, 52 quintos, o acá otro ejemplo que tenemos un medio, un numerador y un denominador, recuerden, y también están se componen o hacen parte de este tipo de conjuntos los números decimales, ¿listos? Que son todo este tipo de números que están expresados por una coma a través de décimas, como su nombre lo indica. Ese es el conjunto de los números racionales, ¿listos? Ahora bien, el conjunto de los números racionales se simboliza con la letra Q, como les había dicho, y se define como A sobre B, siempre vamos a expresar la fracción como A sobre B, en donde A y B son números enteros. ¿Listos? ¿Qué quiere decir? Que A siempre tiene que estar escrito como un número entero. ¿Cuáles son los números enteros? Todos los números que van desde menos infinito hasta más infinito, como por ejemplo 1, menos 1, 3, 5. A siempre tiene que ser número entero. ¿Listos? Acá no podemos encontrar un decimal. Y B, que también pertenece a los números enteros, igualmente, tiene que ser menos 1, menos 2, 5, 4, ya sea positivo o ya sea negativo. En este caso, tampoco B lo podemos encontrar como número decimal porque no existe, ¿listos? Y la otra condición es que B nunca puede ser igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes encuentran una fracción en donde B, que es el denominador en este caso, recuerden que A es numerador y B es denominador, en donde B sea igual a 0, ese número no puede existir o no existe en la realidad. ¿Listos? Este es el conjunto de los números enteros. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo que vamos a ver es vamos a expresar de manera racional o de manera de fracción el siguiente ejemplo. Nos dice el ejemplo que un pastel se divide en 8 partes iguales. ¿Qué fracción del pastel representa una de las partes? Vamos a mirar ahorita en la pizarra cómo representamos ese primer ejemplo. Y un segundo ejemplo, tenemos que Sofía tiene una colección de 86 estampillas, de las cuales 7 son de Italia. Necesitamos expresar en forma de número fraccionario cuál es el total de estampillas de Italia que Sofía tiene, de la colección de 86 con las que ella cuenta. Entonces a continuación vamos a ver un ejemplo, vamos a resolver estos dos ejemplos en la pizarra. Entonces, vamos a mirar cómo representar gráficamente o a través de una fracción la situación problema que acabamos de ver. ¿Listos? Entonces, ¿qué me dice? El ejercicio me dice que vamos a dividir un pastel en 8 partes iguales, ¿cierto? Entonces, voy a dibujar un pastel y voy a dividirlo en 8 partes iguales. Entonces, 1, 2, 3 y 8 partes iguales y el pastel, ¿cierto? Acá podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales. Y nos dice que vamos a tomar una de esas partes. Voy a colorear una de las partes en rojo. ¿Listo? Que es esta partecita. Entonces, ¿cómo lo expresamos? En forma de fracción. Quiere decir que yo cogí una parte del pastel y el pastel en cuántas partes está dividido en 8 partes. ¿Qué quiere decir eso? Un octavo, ¿listos? O sea, por lo tanto, la parte del pastel que representa lo que yo cogí es un octavo del pastel. ¿Por qué? Porque dividí el pastel en 8 partes iguales y cogí solo una parte de las 8 posibles que habían dentro del pastel. Ahora vamos a ver el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 nos dice que Sofía tiene una colección de 86 estampillas. ¿Listos? Entonces, Sofía tiene una colección de 86 estampillas, ¿verdad? De las cuales, voy a colorear aquí en rojo, en verde, ¿verdad? 7 estampillas son de Italia, ¿cierto?
¿verdad? Perdón, acá borro un momentico que me quedó mal. 7 estampillas de las cuales vamos a ver el segundo punto. El segundo punto me dice que Sofía tiene una colección de 86 estampillas. ¿Listos? Y entonces voy a colocar acá 86 estampillas. ¿Listos? De las cuales 7 estampillas son de Italia. Y necesitamos representar en forma de fracción cuántas estampillas de Italia son del total, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando haya un total, ese total va a ir en el denominador, ¿listos? Como en este caso me dice que Sofía tiene una colección de 86 estampillas, ese es el total que ella tiene. Por lo tanto, ese 86 va a ir en el denominador, que es la parte de abajo, ¿listos? Y el otro número, el restante, que son las que yo aparté, o son las que yo quiero coger, por ejemplo en este caso, vamos a decir que 7 de esas 86 estampillas son de Italia, entonces ese 7 va a ir en el numerador. Por lo tanto, si lo representamos de esta manera, tenemos que 7/86 de las estampillas son de Italia. ¿Listos? Así es como nosotros podemos representar una situación problema en forma de fracción. Vamos ahora a ver los resultados como tal. Como vimos en la pizarra, nos dio como resultado que para el primer ejemplo es 1/8, ¿verdad? Y para el segundo ejemplo son 7/86. Así es la forma como la que nosotros representamos una situación problema en forma de número racional. ¿Listos? Ahora, como último ejercicio, les voy a dejar estos 3 ejercicios para que ustedes lo desarrollen como lo desarrollamos en la pizarra. Entonces van a colocar la situación problema y me lo van a expresar en forma de fracción. ¿Listos? Y les recuerdo que nosotros tenemos para la clase del día de hoy un horario de 7 a 9, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, prácticamente nosotros podemos desarrollar toda esta actividad por parte del profesor en una hora, y en la otra hora ustedes me van a desarrollar estos 3 ejercicios. ¿Listos? Entonces es recomendable que entreguen estos ejercicios el día de hoy. ¿Para qué? Para evitar percances, y el día de hoy también podemos solucionar dudas que tengamos en cuanto a la temática del día de hoy. Y pues, como les digo, ustedes me van a entregar estos ejercicios el día de hoy. ¿Por medio de qué? Ya lo habíamos dicho al principio del video, por medio de Google Classroom o por medio del correo. ¿Listos? Si lo van a enviar por medio del correo, por favor les recuerden enviar nombre de ustedes con el curso y la materia. ¿Listos? Que en este caso es matemáticas. Entonces van a desarrollar estos 3 ejercicios de manera organizada. En el cuaderno, le toman una foto al cuaderno y lo envían por medio de correo o de Google Classroom. Muchas gracias.